Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo del curso de SQL. Pues bien, hoy vamos a continuar creando tablas, en este caso en una herramienta y última más. En este caso vamos a utilizar DB Diagram, que nuevamente pues bueno, dejaré el link como veis en pantalla ahora mismo en la descripción y dejaré también el blog de notas para que lo descarguéis por si lo queréis. En Mega lo subiré a Mega para que tengáis un enlace gratuito. Y bueno, pues simplemente deciros que DB Diagram es una plataforma nueva. O sea, nueva en el canal. Bastante buena, tanto para la creación de script como la representación de diagrama, modelo, entidad, relación, modelo de diagrama, de modelo relacional, etc. Así que bueno, simplemente vamos a ir aquí, voy a quitar el blog de notas. Y bueno, esta sería la interfaz nada más entrar. Le damos a Create Your Diagram y se nos crearía esta interfaz. Y bueno, pues aquí, como veis, aquí sería donde aplicaríamos todo nuestro desarrollo de nuestro código. Y simplemente nosotros, ¿vale? Lo que nos interesa ahora mismo es darle a Import. Le damos Import from MySQL, ¿vale? En este caso, le damos a dar. Y simplemente aquí, ¿vale? Pues escribirnos nuestro script. Y bien, como ya sabéis, vamos a poner Create Table y el nombre de nuestra tabla. En este caso vamos a poner, por ejemplo, equipo, ¿vale? Un equipo de fútbol o de lo que queráis. Abrimos paréntesis. Se nos cierra automáticamente gracias a esta herramienta y ponemos punto y coma. Ahora, dentro de ello vamos a empezar a crear nuestros registros. En este caso vamos a poner id/equipo, que va a ser nuevamente de tipo entero, va a ser nuestra clave primaria. Ahora nuevamente vamos a crear el nombre, que va a ser de tipo varchar. Perdón, vamos a ponerlo en minúscula. Nombre, que va a ser de tipo varchar. Y en este caso, pues vamos a ponerle, por ejemplo, 15, ¿vale? 15 caracteres. En este caso vamos a poner, por ejemplo, también año/fun, el año en el que se fundó, que va a ser tipo date. Y por último vamos a poner teléfono, ¿vale? Teléfono de contacto del club, por ejemplo, que va a ser de tipo entero, ¿vale? Sencillo. En este caso yo creo, vale, aquí creo que nos va a dar un fallo y creo que es por el tipo de MySQL. Vale, pues vamos a quitarlo. No todos los validadores os va a resultar correcto en algunos casos. Ya depende de cada uno. Nosotros vamos a quitarlo de momento, ¿vale? No vamos a poner tipo de porque bueno, eso ya entraríamos en otro tema y quiero ir al grano en el vídeo. Y bueno, pues vamos a insertar otro registro. En este caso, pues por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, cantidad de personas, ¿no? Cantidad o miembros del club, que en este caso pues los miembros van a ser numéricos, lo cual va a ser nuevamente de tipo entero. Y ahora simplemente, ¿vale? Pues le damos a Submit y como veis, esta es la diferencia entre DB Diagram y SQL Fidel y DB Fidel. Directamente, una vez creamos nuestro script, en este caso DB Diagram nos va a hacer una representación de nuestra tabla. Y como veis, pues nosotros podemos clicar en nuestra tabla y podemos asignarla y ponerla donde queramos. Aquí tendríamos un zoom, ¿vale? Por si nuestra base de datos es bastante grande. Y aquí encontraríamos nuestro script, ¿vale? Interesante. Por eso digo que DB Diagram es una herramienta bastante importante a la hora de aprender y comenzar en SQL si estáis aprendiendo, ¿vale? Y bueno, simplemente pues para volver a crear un nuevo script, pues haríamos directamente lo mismo. En este caso, ¿vale? También, perdón, deciros que si queremos hacerlo con Postgre, pues como veis aquí tenemos la posibilidad con Rails o con SQL Fidel, ¿vale? Ya como ustedes queráis. Y nuevamente nosotros pues vamos a coger y vamos a crear otra tabla y vamos a hacer el mismo procedimiento. Create Table, en este caso pues va a ser, por ejemplo, ¿qué os digo yo? Futbolistas, ¿vale? Supongo que sea un club de fútbol. Abrimos paréntesis, cerramos y punto y coma. Nuevamente vamos a tabular un poco. Y ahora pues vamos a poner, por ejemplo, el DNI del futbolista, ¿vale? Y vamos a poner lo que va a ser tipo char. Va a tener 9 caracteres y va a ser nuestra clave primaria. Primary key, sencillo, ¿vale? La ponemos en la coma y nuevamente escribimos nuestros registros, los que nosotros deseamos. Vamos a poner el nombre de nuestro futbolista, que en este caso va a tener 20 caracteres. Apellidos, que en este caso nuevamente va a ser de tipo varchar. Y vamos a ponerle 29 como longitud de nuestra cadena. Y vamos a ponerle, por ejemplo, teléfono de contacto.
que va a ser de tipo entero. Y vamos a ponerle, por ejemplo, número de goles. Goles. Y vamos a ponerle nuevamente de tipo entero. Y ya tendríamos pues nuestra tabla creada, ¿vale? Muy sencillo, muy rápido. Y nuevamente para damos submit. Y como veis aquí se nos crea nuestra tabla, ¿vale? Bastante sencillo. En este caso, pues bueno, no ha borrado automáticamente la otra tabla porque la hemos puesto en dos scripts distintos. Y nada más, pues simplemente deciros que DBDiagram es una herramienta bastante buena. Yo la recomiendo. Y bueno, ya como veis aquí, pues nos asemejaría nuestra especie de relación, ¿veis? Y ya si hubiésemos creado aquí la otra tabla a la vez, pues ya se nos iría uniendo, si ponemos la clave foránea, etcétera. Y sería una buena representación si estamos aprendiendo SQL, ¿vale? Así que bueno, no obstante, trataré de subir otro vídeo, ¿vale? Sobre esto precisamente, ya con clave foránea y conectar una tabla con otra y vemos la representación que nos hace DBDiagram. Y bueno, simplemente si os ha gustado el vídeo dar like y no olvidéis suscribiros para más contenido como este. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.